Muy buenas tardes, apreciados amigos y amigas. Les saluda Víctor Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y me da muchísimo gusto darles de nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas a Diálogos por la Democracia, un espacio que hemos creado desde el Tribunal Electoral de Quintana Roo con la finalidad de difundir la cultura de la democracia con la opinión de verdaderos expertos y expertas y por supuesto, en la materia. Con la finalidad de que todos y cada uno de ustedes también pues tengan un mayor conocimiento de todos estos temas que son fundamentales para nuestra democracia. Nuestra mesa de hoy se denomina el voto de las personas en prisión preventiva, y para abordar tan importante tema contamos con la honrosa presencia de 3 reconocidos panelistas, quienes no solamente son expertos probados en cada uno de sus ámbitos, sino que aparte son muy apreciados amigos de la gran familia electoral. Doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi apreciada amiga doctora Adriana Favela Herrera, quien es consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al senador Noé Castañón Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano del Senado de la República. Cada panelista tendrá una participación de hasta 15 minutos para exponer su opinión, y para poner a nuestro amable auditorio en contexto, les platico muy brevemente que en nuestro país el artículo 38, fracción segunda de la Constitución Federal, dispone que los derechos y las prerrogativas de la ciudadanía se suspenden por estar sujeto la persona a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. La Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver el paradigmático expediente sub-JDC 85 de 2007, o mejor conocido como caso Pedraza Longi, determinó que en respeto al principio de la presunción de inocencia, los derechos político-electorales de las personas sujetas a un proceso penal debían mantenerse intocadas siempre y cuando la persona se encuentre gozando de su libertad bajo caución. Si bien este asunto fue de gran trascendencia en su momento, se mantuvo la prohibición para que las personas detenidas en prisión preventiva ejercieran su voto o el derecho al voto activo. Esto recientemente quedó superado con lo resuelto en el expediente sub-JDC 352 del 2018, también conocido como el caso de los Tzotzilez, en el cual se determinó que tanto el derecho al voto activo como la presunción de inocencia están garantizadas en nuestra Constitución Federal y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, por lo que vinculó al INE para que implemente las acciones necesarias a fin de que las personas sujetas a un proceso penal que se encuentran en prisión preventiva, pero que aún no cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada, puedan ejercer su derecho a votar. ¿Quién mejor para platicarnos de tan importante sentencia que quien fuera su ponente? Señor magistrado Felipe de la Mata, tiene usted el uso de la voz. Hablar del expediente sub-JDC 352-2018 es hablar sin duda, de uno de esos expedientes que va a cambiar la forma de ver la justicia electoral mexicana y que además ha sido reconocido internacionalmente. Este año, el ICPS de Londres acaba de darle el premio a la mejor sentencia sobre inclusión a grupos en situación de desventaja a esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también esta sentencia se explica en mucho por el carácter que vamos a decirlo, que se tienen que proponer a sí mismos los jueces constitucionales en materia electoral. Esto es, ¿cuál es el papel de los jueces en una democracia moderna? Antiguamente nos decían que los jueces tenían que ser la boca de la ley, y eso era todo lo que tenían que hacer, el principio de subsunción. Está la ley, y lo único que hacen es decir, aplica el caso concreto. Sin embargo, pareciera que, al menos después de la segunda mitad del siglo XX,
esta no es la posición que debe tener un juez moderno. Un juez moderno tiene que, por supuesto, primero entender que tiene casos humanos, que está transformando a la sociedad a través de sus resoluciones y justamente identificar que una norma se encuentra integrada no solamente, vamos a decirlo, por la hipótesis y las consecuencias, sino principalmente por los principios que forman parte de la misma. Así que el juez tiene que identificar una constitución y los principios que se encuentran en la constitución y analizarlos de forma dinámica, evolutiva, razonable e idónea. Sería ridículo pensar que la Constitución es la Constitución, digamos así, de los muertos, la Constitución de los constituyentes de 1917. No, la Constitución es la Constitución de los vivos, de las personas que hoy día están pidiendo justicia. Y si empezamos por reconocer que esa es la forma en la cual los jueces tienen que analizar la Constitución, es también el punto de partida para reconocer, proteger y dotar de sentido a los valores y principios que se encuentran en la Constitución desde una dimensión activa, para ajustarlos a nuevos contextos y realidades. ¿Cómo debió haberse resuelto este expediente, el sub-JDC 352-2018? Pues estrictamente aplicando el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que dice: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Así, un juez, digamos, que tuviera como criterio la fórmula decimonónica de la pura subsunción, pues lo que hubiera hecho es decir, dos personas, como en el caso, que se encuentran privadas de su libertad porque se les ha dictado ya el auto de formal prisión, de hecho ya llevan varios años, pero no han sido sentenciadas, tienen suspendidos sus derechos y por lo tanto han perdido la posibilidad de votar. Sin embargo, ¿qué sucedió? Esta demanda, que fue presentada por dos personas sociles en reclusión preventiva y que impugnaron ante la Sala Superior la omisión del INE de emitir acciones para votar en las elecciones federales y locales, y que desde su detención hasta la fecha que presentaron la demanda señalaron que se les violentaba su derecho a votar, vamos a decirlo así, gozando de un principio de presunción de inocencia porque no había habido sentencia ejecutoriada que los declarara de ningún delito. Y además nos encontramos ante una situación multifactorial porque eran, primero, indígenas tzotziles que no estaban sentenciados y que querían ejercer los derechos de su ciudadanía. Pero la Sala Superior lo que hizo fue resolver que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. Ahora, ¿cómo fue que pudimos llegar a este punto de vista? Bien, bueno, a ver, primero decidimos aplicar el principio de progresividad y no regresividad y al mismo tiempo el principio pro persona para el derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Así, el intérprete el intérprete constitucional, el Tribunal Electoral, en su carácter de Tribunal Constitucional especializado, determinó interpretar la propia norma constitucional en favor de uno de los grupos más discriminados históricamente. Es importante hacer notar que a partir de ahora, este grupo de personas que se encuentran en prisión, que repito, son inocentes porque no se encuentran sentenciados, ahora sí, con una sentencia que los declare como culpables, pues muy probablemente muchos de ellos estén sufriendo vejaciones en las prisiones mexicanas. Y darles voz no solamente es la posibilidad de integrarlos a una sociedad, sino inclusive de poder elegir representantes que se preocupen por su situación y
Si son varias decenas o centenas de miles de personas, muy probablemente de generar iniciativas que mejoren sus condiciones en prisión. Es decir, que los representantes populares efectivamente se preocupen por el sistema carcelario. De hecho, en la sentencia se estableció que no debía que solamente hasta la sentencia condenatoria se podría, en su caso, suspender el derecho al voto. En este momento estamos ante personas inocentes y se evidenció que el voto activo es un elemento de socialización, de unión con la propia comunidad. Repito, es un tema de inclusión. Es reconocer que las personas en prisión preventiva tienen ciudadanía y pertenecen a una comunidad política a la que no deben desvincularse, especialmente cuando siguen siendo inocentes. Nuestra Constitución, de una lectura simple, parecía llevar a una verdadera muerte política de todo aquel que estaba señalado como en el dedo, porque recordemos que estas personas no han sido sentenciadas, ha sido señalado con el dedo de haber sido, posiblemente el actor que hubiera cometido una infracción. Ahora, hicimos una interpretación armónica del artículo 38 de la Constitución con el artículo 20 de la Constitución, donde se dice justamente que toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por una sentencia firme. Esto es, se estableció justamente una interpretación adecuada, integral de la propia Constitución, identificando la presunción de inocencia fortalecida después de la reforma del año 2011 en los temas de derechos humanos. De hecho, se maximizó la presunción de inocencia porque reconocerles el derecho al voto activo constituye una consecuencia lógica y necesaria de respetar y garantizar la presunción de inocencia. Y de hecho, jurídicamente no existe ninguna justificación válida para restringir este derecho a personas que todavía y probablemente el resto del tiempo resulten inocentes. Esto, además, nos recuerda que algunas sentencias, tanto, vamos a decirlo, tanto nacionales como internacionales. Y en el caso de sentencias nacionales, quiero decir que ha sido un hilo conductor que ha ido aumentando los derechos de las personas que se encuentran sujetos a procesos penales. Así, en la anterior integración del Tribunal Electoral, primero se permitió que las personas en libertad pudieran obtener su credencial para votar. Después se permitió que pudieran ser votadas las personas que se encontraban en libertad, ¿no? Y finalmente damos el paso que es y que las personas que se encuentran privadas de libertad, pero que no han sido sentenciadas de manera final, puedan seguir votando. También existen algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin duda los más claros han sido tanto de la Corte Interamericana, pero especialmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde este tribunal ha establecido que son incompatibles con la Convención Europea las normas que prevean como pena la pérdida del derecho al voto mediante resolución judicial. Inclusive, en el caso europeo, digamos, el Tribunal de Estrasburgo ha establecido que ni siquiera las personas sentenciadas necesariamente pierden el derecho al voto, sino solo en algunos casos, ¿no? Bueno, en fin, yo quisiera hacer notar que esta sentencia, que sí viene a cambiar la perspectiva de la forma en la que se realizan las elecciones, sin duda es una sentencia que hace una interpretación constitucional moderna. Será hasta el año de 2024, la sentencia es de 2019, pero será hasta el año 2024 en que el INE termine de echar a andar los lineamientos generales para que las personas en prisión preventiva puedan votar. Alguien me decía que iba a ser un gran esfuerzo el que iba a hacer el INE y que era muchísimo trabajo. Es verdad, pasarán 5 años, pero yo creo que 5 años, bueno, hombre, es un plazo más que prudente.
Pero lo más importante, alguien también me decía que se va a crear por primera, que el gran problema que tiene el cumplimiento de esta sentencia es que no existe en todo el país un padrón de personas en prisión que no hayan sido sentenciadas y que el listado nominal de electores va a ser el primer padrón, vamos a decirlo así, de personas sentenciadas que no sentenciadas que sin embargo están en prisión. Eso que va a ser sin duda un gran esfuerzo, estoy seguro también que va a ser una gran noticia, porque a partir de eso podemos tener rastros estadísticos claros respecto de cuántas personas están en prisión y cuántas no se encuentran sentenciadas. Así que si bien la sentencia no tenía necesariamente ese fin, me parece que va a tener a su vez una gran motivación, que es identificar con claridad el caso y circunstancia de cada una de las personas que se encuentran en el sistema penitenciario. Me parece que efectivamente esta sentencia toma en cuenta lo más importante de todo, que son los derechos humanos de este grupo que evidentemente se encuentra en situación de desventaja. Y yo dejaría hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias. Y justamente para hablarnos de las acciones que el Instituto Nacional Electoral está tomando en esta primera etapa de prueba para hacer efectivo el derecho al voto activo de las personas detenidas en prisión preventiva, cedo el uso de la voz a mi muy apreciada amiga consejera electoral, Adriana Favela. Adelante, querida amiga. Muchas gracias, magistrado Víctor Vivas, por la invitación a participar en este evento. De verdad, para mí es un honor estar este día con ustedes y coincidir pues con grandes personalidades como son el magistrado Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el senador Noé Castañón, que bueno, pues ahí nos representa de una manera pues muy digna, inteligente en el Senado de la República. Y efectivamente, el día de hoy vamos a tratar este tema del voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Yo tengo una presentación que, si me lo permiten o me autorizan, la podría compartir, que ahorita no tengo esa posibilidad. Bueno, ya. Y aquí lo importante es solamente tener presente lo siguiente, ¿no? Estamos hablando del derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Obviamente tú ya dijiste, magistrado, que hay todo un marco a nivel internacional donde se está fomentando que las personas en situación de prisión preventiva puedan sufragar. Está una observación general, la 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en ese sentido, que nos dice que a las personas a quienes se prive de la libertad pero no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. Y ahí hay otras recomendaciones en ese mismo sentido. Tenemos países que sí permiten el voto en prisión, en América, bueno, pues como Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Argentina. En Europa, pues la mitad de los países de ese continente también lo prevén. En África está Sudáfrica, en Asia, Irán. Y hay otros países que, bueno, que restringen el voto en prisión. Pero la tendencia a nivel internacional es que sí se les permita a estas personas que están en prisión preventiva que puedan sufragar. Y efectivamente, tenemos un precedente judicial que tú también ya has mencionado, que es el JDC 358 de 2018, que es un juicio donde la Sala Superior llega a la conclusión de que las personas que se encuentran en prisión preventiva sí tienen derecho a votar. ¿Y por qué sí tienen derecho a votar? Porque partimos del principio de la presunción de inocencia, que ese es un principio fundamental. Entonces, una persona que es acusada de determinado delito, por ese solo hecho no quiere decir que sea culpable, sino que la autoridad ministerial tiene que hacer las investigaciones correspondientes para acreditar la responsabilidad en ese delito, y la persona acusada no tiene la obligación de acreditar que es inocente. Entonces, este principio de presunción de inocencia es muy importante, y aplicándolo en esta cuestión de la materia electoral, entonces se parte de la base de que si hay personas que están detenidas en prisión preventiva, pero que no han sido condenadas por el delito que se les está imputando, entonces tendrían que tener vigentes
sus derechos y por lo menos la posibilidad de votar aun cuando estén recluidos. Entonces, esto es lo que nosotros, de lo que estamos hablando, y esto tiene referencia a lo que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió hace pues ya un tiempo. ¿Qué nos ordenó y también lo que dice la Sala Superior es que se tienen que eliminar todos los obstáculos que impidan que las personas que están recluidas, que están en prisión preventiva, para que se eliminen estos obstáculos para que ellas puedan sufragar. Y lo que nos ordena es que nosotros en el INE tenemos que hacer una serie de estudios y de acciones para tener en una primera etapa de prueba para garantizar este derecho de las personas que están en prisión preventiva para que puedan sufragar, con la idea de que en las elecciones de 2024 se pueda ya aplicar este programa de manera más generalizada y decidir si pueden sufragar, además de la elección presidencial, en alguna otra elección que se vaya a realizar en ese año. Y también lo que nos dice es que nosotros con el INE vamos a fijar el mecanismo para que se pueda sufragar, y de los mecanismos que se pueden considerar, pues estaría el voto postal. También nos dice que nosotros desde el INE nos tenemos que coordinar con las demás autoridades penitenciarias competentes y otras autoridades que sean necesarias para la implementación de la primera etapa de prueba. Entonces, ahorita, que es 2020, estamos precisamente haciendo todas las acciones necesarias para poner en práctica esta primera etapa de prueba y que se aplique en las elecciones de 2021. Ahora, obviamente, hay delitos que requieren de la prisión preventiva porque así lo marca la propia legislación, sería una prisión preventiva oficiosa, o también puede haber una prisión preventiva justificada, cuando lo que se busca es que esa persona que aparentemente cometió un delito no se vaya a sustraer a la justicia y que también se proteja pues a las víctimas, a los testigos y a la sociedad también en su conjunto. Pero acuérdense, estamos en una cuestión de prisión preventiva donde no se tiene todavía una sentencia condenatoria, o sea, no se ha demostrado la responsabilidad de las personas en la comisión de un delito. Y hay ciertos delitos que por su gravedad requieren de prisión preventiva oficiosa, que es la delincuencia organizada, homicidio doloso, genocidio, violación, secuestro, trata de personas, terrorismo, espionaje. Aquí lo tenemos ahorita en la pantalla, que son delitos que les decía que por su gravedad requieren de una prisión preventiva oficiosa, pero vuelvo a repetir, el hecho de que una persona está acusada de la comisión de un delito, no por ese mismo circunstancia, no por esa misma circunstancia por sí sola, ya que quiere decir que realmente sea responsable de ese delito. Y por eso estaría entonces esta cuestión de que pudiera votar en las elecciones. Ahora, ¿qué diagnóstico tenemos? Bueno, pues primero lo que tuvimos que hacer fue recopilar datos en relación a el número de personas que están privadas de su libertad. Tenemos datos actualizados desafortunadamente hasta el 2018, pero vean aquí lo importante. La población del fuero común, que son 167,000 personas, de ellas están procesadas el 31% y el 51% solamente están sentenciadas. Y en relación con la población del fuero federal, igual, hay un número importante de personas procesadas y otro también de personas sentenciadas. Entonces, esto quiere decir que casi la mitad de las personas que están recluidas en los centros en los centros de reclusión, valga la redundancia, en los centros penitenciarios, muchos de ellos, o casi la mayoría, o podríamos decir casi el 60%, el 40%, no tienen todavía una condena. O sea, no se ha demostrado su responsabilidad en la comisión de un delito y pues por eso también se justifica que estas personas que aún se encuentran en prisión preventiva pues puedan sufragar y votar en las elecciones. Luego, bueno, también tenemos un catálogo de en los centros penitenciarios que hay en el país.
También tenemos, por ejemplo, la información en relación que existe inclusive una sobrepoblación en la mayoría de estos centros penitenciarios. ¿Y esto por qué también lo resalto? Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues una manera muy sencilla de garantizarles a las personas recluidas que están en prisión preventiva su derecho a sufragar, pues sería que pusieran ahí una casilla para que puedan sufragar. Pero realmente eso es prácticamente imposible porque obviamente hay una sobrepoblación, tenemos también que tomar en cuenta las medidas de seguridad y aquí tenemos que ir conciliando estas cuestiones que yo les digo, sobrepoblación, medidas de seguridad, que no se vaya a causar algún problema dentro del penal, con el derecho también a sufragar de las personas que están en prisión preventiva. Ahora, hemos ido avanzando, ya tenemos pues algún tipo de circunstancias ya platicadas con las autoridades penitenciarias y lo que nos dicen o lo que ya hemos estado conciliando es que en esta primera, que en esta primera etapa y partiendo de la base de que no existe normatividad interna en los penales que prevea el ejercicio del voto, entonces lo que tenemos que ir haciendo es un avance paulatino. Entonces vamos a hacer esta primera prueba piloto a través de un voto postal, que ahorita les explico, y también no se va a hacer esta prueba piloto en todos los centros penitenciarios, solamente se va a hacer en 5. Un centro penitenciario por cada circunscripción plurinominal, que son las zonas electorales, en las que son 5 zonas electorales en las que se divide el país para la elección de las diputaciones de representación proporcional. Esas son las circunscripciones. Entonces vamos a tener en cada una de estas zonas electorales un centro penitenciario en los que se va a llevar a cabo esta primera etapa para garantizarle a las personas que están en prisión preventiva que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, les decía, va a ser una modalidad postal, tendrá que haber un registro de votantes que quieran participar y esto será petición de las personas interesadas y se va a realizar en 5 centros penitenciarios, uno que está en Hermosillo, otro que está en Ocampo, otro en Villa Comaltitlán, otro en Cuautla del Río, en Morelos, y otro en Buenavista, Tomatlán, en Michoacán. Y también, además de todas estas circunstancias, pues hay que tomar en cuenta la pandemia que se está viviendo y cómo la vamos a enfrentar, porque obviamente también tenemos que tener medidas de higiene para que las personas no se vayan a infectar. Estos son los distintos lugares donde se van a ejercer se va a tener esta prueba piloto, la primera prueba, y aquí ya la tenemos en la pantalla. Entonces ustedes vean cómo en cada circunscripción plurinominal vamos a tener un penal donde se va a hacer esta prueba. Ahora, también tenemos otros datos que también tenemos que ver que tengan estos 5 centros penitenciarios se consideraron porque tienen condiciones de gobernabilidad y de seguridad y también tomamos en cuenta la población que está en estos centros penitenciarios, pues para que obviamente también tenga una importante repercusión esta prueba piloto y aquí vuelvo a mostrar cuáles son estos centros penitenciarios. Y vean también cómo hay gente, bueno, pues de distintas entidades federativas que están recluidas en determinados centros penitenciarios. Y ahí también es una reflexión para ver por qué elecciones se les va a dar derecho a sufragar en esta primera etapa. ¿Y cómo vamos a hacer lo del voto postal? Bueno, pues primero tendrían las personas interesadas solicitar su inscripción en la lista para sufragar desde los centros penitenciarios. Tendríamos que verificar que se trata de personas que están en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria y tendrían que hacer esta solicitud de inscripción en la lista nominal de prisión preventiva. Los CEPERESOS, o sea, los centros penitenciarios, van a entregar estas solicitudes a las juntas locales ejecutivas de el INE y estas las van a remitir a la dirección del Registro Federal de Electores para que se haga la lista especial. Luego nosotros en el INE vamos a elaborar
materiales electorales, materiales de capacitación electoral, la producción de boletas y materiales electorales y un paquete para la emisión del voto donde se va a ingresar la boleta, los sobres para la recepción del voto y el envío y también información de las distintas opciones políticas e instructivos, porque también tenemos que garantizar que estas personas que van a sufragar desde el interior de los centros penitenciarios pues tengan una idea de quiénes son las personas que están conteniendo las candidaturas, qué partidos políticos las postulan y cuáles son sus propuestas. Y una vez que ya tengan esto en su poder, entonces se les va a asignar un lugar especial al interior del penal para que cada persona pueda ir votando, se les va a ir llamando para que haya un cierto orden y se va a introducir ya, se le entregará el sobre para que ejerza su derecho al voto y una vez que sufrague, o sea, que marque la opción por la cual desea votar, entonces ese voto se introduzca en el sobre para que después sea remitido a la Junta Local Ejecutiva y después ya a las oficinas centrales. Y luego ya cuando llegue el día de la jornada electoral, pues nosotros desde el INE tendremos que hacer el cómputo de esa votación emitida por las personas que se encuentran en prisión preventiva. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Les estoy platicando lo que sería la primera etapa. Y obviamente, bueno, pues se tiene que tener mucho cuidado para garantizarles, les decía, el derecho a votar a las personas que están en prisión preventiva, pero a su vez que no se cause ningún tipo de problema en la seguridad que tiene que tener el penal, en el orden que se tiene que tener adentro del propio centro penitenciario. Y bueno, pues creo que es una magnífica noticia para las personas que se encuentran en prisión preventiva de que ya se estén dando pasos para ir avanzando en este proyecto. Obviamente, bueno, estas tareas van a tener un costo. Si no mal recuerdo, tenemos presupuestado como 2.6 millones de pesos para hacer esta primera etapa del proyecto, pero lo que nos dice la sala superior es que tenemos que hacer todas las actividades necesarias para que entonces en el 2024 se pueda ya tener todo esto del voto de las personas que están en prisión ya implementado en toda la República mexicana. Obviamente tendremos que ver cómo nos va con esta primera prueba piloto, ¿no? Y por eso se va a hacer en el 2021, donde tenemos a nivel federal pues la elección de las diputaciones, de 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y bueno, pues obviamente el INE cuidará que esta prueba piloto pues tenga éxito, pero también requerimos del apoyo de las demás autoridades, sobre todo de las autoridades penitenciarias. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que se están avanzando en México en relación con la progresividad de los derechos humanos al permitir que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan sufragar y obviamente, bueno, pues tenemos que ir también pues modificando la manera en que las autoridades organizamos las elecciones, porque ahora hay que también tomar a este grupo que se encuentra en prisión preventiva, hay que tomarlo en cuenta, y eso también lo tendrán que hacer modificaciones en su manera de actuar, en sus programas, en sus propuestas, desde el punto de vista de los partidos políticos y de las propias candidaturas. Y ojalá que México, bueno, pues ya con esta prueba piloto y lo que después sigue de generalizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, pueda ya ubicarse también dentro del grupo de los países que tienen estas buenas prácticas también de reconocerle pues a las personas su derecho a sufragar. Y bueno, pues esto es lo que nosotros estamos haciendo, pues ojalá que todas las cosas marchen bien. Y por lo pronto, magistrado y queridos compañeros, esto sería mi exposición. Gracias por la atención. Gracias, querida consejera. Sin duda, una disertación muy importante y que nos deja entrever la difícil y ardua tarea que tiene por delante el Instituto Nacional Electoral para garantizar estos dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho al voto y por otro lado, el derecho o el principio de la presunción de inocencia. Y bueno, pues de entre otras difíciles tareas que tendrá, pues será de entrada
realizar un padrón a nivel nacional de todas las personas que se encuentran detenidas y que hasta este momento no cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ese es un padrón que al día de hoy pues no existe. Y pues bueno, la buena noticia, y es lo que vale el esfuerzo que se está haciendo, es que será implementado en 2024 a nivel nacional, porque ciertamente hay países como Estados Unidos que permiten el voto de los presos, pero solamente en 2 de sus 50 estados, y tienen estados como el estado de Florida, que aún y cuando ya hayan compurgado su pena las personas sentenciadas, aunque sea por un delito menor, nunca más pueden volver a ejercer el voto. Y es por ello que es muy importante que algún día desde nuestra Constitución se erradique esa prohibición que tienen las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva de poder ejercer un derecho tan importante como es el derecho a decidir quiénes serán nuestros gobernantes. Y por ello es que para mí es un honor presentarles al senador Noé Castañón, quien justamente presentó ante el Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción segunda y se adiciona la fracción tercera del artículo 38 constitucional en materia de presunción de inocencia y el derecho al voto activo. Apreciado senador, por favor, tiene usted el uso de la voz. Mis estimados magistrados, Víctor, don Felipe, consejera Adriana, un placer coincidir con ustedes. Mucho se dijo ya de la materia que estamos hoy discutiendo y analizando. Ha expuesto magistralmente el magistrado Felipe de la Mata su exposición de un enfoque muy jurisdiccional, y la consejera en un enfoque más práctico nos dio una serie de datos en ese cumplimiento de esta sentencia de los tzotziles chiapanecos, estado de donde yo vengo, que represento. A mí me gustaría simplificar y hacer un resumen de lo que se ha dicho hasta ahora, para posteriormente entrar en la materia de la iniciativa que presenté. Primeramente, bueno, sabemos y ya quedó muy claro, el derecho al voto es la expresión libre de la voluntad para tomar una decisión colectiva. Este derecho se encuentra garantizado precisamente en el artículo 35, fracción primera, donde se habla de los derechos del ciudadano, ¿no? Ese derecho resulta una obligación de todo ciudadano en la participación de la República. El otro concepto que estamos analizando y defendiendo con esta política pública de acceso al voto por personas recluidas sin sentencia es la presunción de inocencia, que se prevé en el artículo 20, apartado B de la fracción primera de la Constitución Política, como un componente especial del sistema penal acusatorio, hay que también precisarlo, en el sentido de garantizar un derecho humano a toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal, presumiéndolo inocente en tanto no se decrete su responsabilidad a través de una sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria, incluso, lo que implica el reconocimiento intrínseco de la inocencia y obliga a las autoridades a probar la culpabilidad o no del ciudadano. Pues aunque el juez de la causa hubiera emitido un auto de término constitucional, pues hubiera decretado la vinculación a proceso al considerarse que existen elementos constitutivos de delito, antes del dictado de la sentencia, el inculpado debe ser considerado inocente. El pasado 20 de febrero, como ha quedado ya muy claro, de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como último revisor en materia electoral, se pronunció en esa ya multicitada sentencia del JDC 352-2018 y su acumulado el 353-2018 de los indígenas tzotziles, en el sentido de que las personas en prisión y que no han sido sentenciadas tienen ese derecho a votar ordenándola al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la organización de las elecciones, como ha quedado muy preciso
y demostrado con la exposición de la consejera Adriana Fabela, ya están haciendo la implementación de una etapa de prueba para recabar esos votos. Esto es el resultado de otras diversas resoluciones extensivas al derecho al voto activo, con la finalidad de que en el año 2024 las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto activo. Estos argumentos del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a votar son, por una parte, esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio, resguardando en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia y dando lugar a que la ciudadanía no esté obligada a probar la licitud de su conducta ni tiene la carga de probar su inocencia. Mientras que el derecho a votar previsto en la fracción primera del artículo 35 constitucional es una de las formas en que la ciudadanía ejerce el derecho a la participación política e implica que elijan libremente y en condiciones de igualdad a sus representantes. Países como Estados Unidos, también se ha dicho, Venezuela, Ecuador y Costa Rica tienen mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas privadas de su libertad y que no hayan sido sentenciadas. Así también países como Canadá, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y España garantizan incluso el derecho al voto en casos de sentencias condenatorias. En el año 2018, de conformidad a cifras recabadas por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido, el World Prison Brief, en México se encontraban como total de la población recluida 204.422 personas, de las cuales 80.442 se encontraban en prisión preventiva, es decir, casi el 40%, como también muy precisamente lo señaló la consejera. Esto nos habla de un grupo vulnerable que, además de ponerse en desventaja al no tener capacidad de incidir en las decisiones políticas del país, causa una situación grave no solo para quien no ha sido declarado culpable, sino que además goza de la presunción de inocencia. En ese sentido, y con el objeto de dar voz y garantizar plenamente los derechos de presunción de inocencia a quienes son sujetos a procesos penales, es que encontré el 10 de abril de 2019 la formulación de esta iniciativa ante el Pleno del Senado de la República con la finalidad de derogar la fracción segunda y adicionar la fracción tercera en el artículo 38 constitucional. Pero esto no es nuevo, esto es el reflejo también de ese cumplimiento que se puede dar y que se está dando ya de esa sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con el análisis que hizo, y me voy a colgar un poco de las cifras que dio la consejera y del análisis de la sentencia que el magistrado Felipe de la Mata magistralmente expuso, hay que recordar que este ejercicio de prueba tiene un antecedente muy similar en cuanto a números y logística. Yo recordaba cuando se dio el proceso de reconocimiento de los migrantes mexicanos. En aquel entonces el IFE, en el proceso, por ejemplo, ya en el 2017-2018, después de haber implementado un periodo de prueba para el voto por correo de los mexicanos en el extranjero, y ahí como anécdota les cuento, yo en ese año, en el año 2000, estaba estudiando fuera de México y me tocó ejercer ese ejercicio vía correo por primera vez puesto en México, y fue una experiencia magnífica. Estaba yo en España, tuve que ir al consulado mexicano a matricularme, a registrarme. Posteriormente, por correo, recibí mi paquete electoral con todo el material que se está previendo ahorita mismo para los reclusos, un material bastante profesional con los proyectos, las propuestas que había en ese entonces solamente para presidente, porque fue el programa piloto de voto en el extranjero, y funcionó magníficamente. Al 2017-2018, para solicitudes de voto en el extranjero, el INE recibió 181.256 solicitudes
y se registraron 98,854 paquetes electorales de votantes en el extranjero. Si eso lo dimensionamos con las cifras que presentó la consejera y que actualmente tiene un promedio de 80,000 personas en reclusión con posibilidad de votar, pues es un ejercicio muy similar. Estamos por darle representación a un sector vulnerable, abandonado, pero que también representa un derecho que deben de ejercer. Así las cosas, pues yo quisiera entrar ya un poco más a lo que es en la materia de la iniciativa, en donde propongo, como he dicho, derogar la fracción segunda y adicionar esta fracción tercera del artículo 38 constitucional, en términos de no suspender el derecho o la prerrogativa a la emisión del voto, en tanto aquellas personas imputadas de un delito no hayan sido condenadas por una sentencia, toda vez que, tal como se refiere en la sentencia de comento, suspender el voto activo desvincula a la persona en prisión preventiva de la pertenencia a una comunidad, genera desigualdad en el reconocimiento de los derechos políticos de un grupo en desventaja, porque la falta de acceso al ejercicio es un derecho político. En tanto que en los artículos transitorios preveo que no solo la entrada en vigor, sino también se instruye al INE como organismo público autónomo facultado para organizar las elecciones, para renovar los poderes ejecutivos y legislativos por el artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política, la emisión de los lineamientos, reglamentos y acuerdos que sean necesarios para garantizar su implementación en las elecciones federales del proceso electoral ordinario a realizarse en 2024. Esto ya lo está haciendo el INE, pero por cumplimiento de la sentencia. Esta iniciativa, en caso de ver luz jurídica propia, sí tiene que también que prever todo este andamiaje de los lineamientos, reglamentos y acuerdos oficiales, porque se tendrá que hacer el ajuste con el nuevo texto constitucional. Ahora, hay otro tema y que yo creo que en la progresión de derechos que estamos viviendo en México, en este reconocimiento y en esta progresividad de reconocimiento de los derechos, hay un tema todavía más allá. Y yo que es lo otro que quiero hablar. ¿Hacia dónde va este reconocimiento de los derechos al voto? Ahorita estamos en este análisis, por efecto de la sentencia, las personas procesadas, pero no sentenciadas ni con sentencia ejecutoriada. Pero existe esa otra problemática y tenemos antecedentes, ya lo dije, internacionales, donde incluso a los condenados, a los sentenciados, sí también se les da un derecho al voto. Y es esa parte, la problemática de la prisión preventiva como que debemos de prever, porque la prisión preventiva en México, y no hay que callarnos, se usa con un uso político dentro de los procesos electorales. En donde el Estado ejecuta autos de formal prisión en contra de candidatos para ejercer una medida de coacción y de esta manera también renuncien o cambien de partido. Y tenemos antecedentes terribles también en Chiapas. Chiapas sale a relucir mucho en esto, con el precedente de la sentencia que ahora origina este voto, pero también con múltiples casos que en la propia sala superior se han analizado, en donde con un uso faccioso del poder se ha usado la prisión para restringir el uso no solo de la participación política, sino el voto también. Estas prácticas deben de ser superadas ya. Hay una jurisprudencia, la 39/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice que cuando una persona es privada de su libertad, sin siquiera existir una sentencia condenatoria, se lleva a cabo la suspensión de sus derechos políticos electorales, por lo que en este caso no puede votar ni ser votado. Pero esa jurisprudencia ha quedado ya superada para el caso de personas que están suspendidas de su libertad, pero sin sentencia. Esta jurisprudencia es la que debemos de poder superar en un ánimo progresista,
en un ánimo de brindarle los mayores derechos a quien tiene que privilegiársele su derecho a la presunción de inocencia, y es hacia donde debemos de ir caminando. Yo celebro y con mucho gusto festejo que ya esté tan avanzado el Instituto Nacional Electoral en la regulación de este programa piloto que llevará a cabo para 2024. Y lo celebro porque sin duda será un punto de quiebre que ayude incluso a esta iniciativa legal que presenté a lograr ver esa luz jurídica y que pase más allá de un programa piloto en 2024 a una realidad nacional ya constitucionalmente establecida. Ese es el propósito que tenemos en el Senado de la República, ese es el propósito de la nueva concepción de enaltecer los derechos políticos del ciudadano, y es un gusto para mí saber que las instituciones, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es el Instituto Nacional Electoral, y ahora la Cámara Alta del proceso legislativo, estemos alineados en ese mismo sentido, para darles ese reconocimiento a las personas privadas de su libertad en el ejercicio de su derecho. Sería cuanto mi exposición, y nada más quedaría pendiente para algunos comentarios finales. Te agradezco mucho, magistrado Víctor Vivas, por esta gran jornada enriquecedora y que seguramente dará muchos éxitos a quien nos está escuchando. Al contrario, muchísimas gracias, apreciado senador, por tan importante e interesante disertación. Sin duda, esta iniciativa, pues no solamente nos va a situar a nosotros, los mexicanos, y a nuestro país, como de entre los países que van a la vanguardia y que están protegiendo los derechos fundamentales. Es sin duda una iniciativa muy garantista y vanguardista que yo hago votos para que pronto se convierta en una realidad. Para despedirnos de nuestro amable auditorio, le pido al doctor Felipe de la Mata nos regale una reflexión final. Bueno, ha sido para mí un placer compartir este foro con el senador Noé Castañón, con mi amiga la consejera Adriana Favela, pero en especial invitado por un tribunal tan querido, como yo digo, es en la mejor plaza del país, ¿no? Muy cerca de la laguna de Bacalar, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, especialmente mi amigo don Víctor Vivas. En verdad, muchísimas gracias. Quiero también hacer notar que esta sentencia implicó un reto de interpretación. Y quiero enfatizar nuevamente que la posición que podía tener el juez era una posición pasiva de subsunción o una posición activa de interpretación o análisis constitucional moderno. Y que ante esas dos opciones, el Tribunal Electoral no se conformó, o por lo menos los 4 jueces que votamos de esa manera, no nos conformamos con quedarnos con una interpretación formal y anticuada. Tratamos fundamentalmente de proteger a un grupo al que tradicionalmente se le han violado los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado. Consejera Adriana Favela, ¿alguna otra aportación que nos puedas obsequiar para las personas que hoy amablemente nos acompañan? Sí, gracias por la oportunidad de intervenir nuevamente. Y bueno, pues primero felicitar al senador Noé Castañón por esta iniciativa. Ojalá, senador, que esta iniciativa sea aprobada, ¿no?, en el órgano legislativo, y que pronto sea una realidad una vez que culmine todo el proceso, porque creo que sí es muy importante que México se posicione como un país donde hay una progresividad en los derechos y donde estamos buscando, obviamente, maximizar, en este caso también, los derechos políticos electorales de la población, y eso es un avance muy importante. Ojalá que tenga muchísimo éxito. Y también, bueno, pues aprovechar la oportunidad también para felicitar al magistrado Felipe de la Mata, pues por haber también impulsado, ¿no?, desde su calidad de magistrado, pues una sentencia que precisamente nos lleva también a que ahora el INE esté instrumentando
esta primera etapa para que sea posible que las personas que están en prisión preventiva pues puedan sufragar. Y yo sé que es un tema un poquito complicado porque luego puede pensar la gente, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué quieren hacer que las personas que están recluidas puedan sufragar? Pues porque volvemos a insistir, porque tenemos que partir del principio de presunción de inocencia. Y este principio nos marca que una persona, aunque sea acusada de un delito, no por ese simple hecho quiere decir que de verdad es responsable de la comisión del mismo. Y también tenemos que reconocer que en la cuestión de la justicia, pues en México tenemos muchísimas áreas de oportunidad. De verdad que muchas veces hay personas que, como se les decía, que están ahí recluidas y casi al 40%, más bien ahorita ya lo chequé bien, ya es hasta el 41% según los datos ya de agosto de 2020, están procesadas, pero no están sentenciadas, o sea, están ahí recluidas, pero no hay una sentencia condenatoria que diga esta persona es responsable del delito que se le está imputando y que ya sea una sentencia definitiva. Entonces hay que pensar también en esa circunstancia y hago mucho énfasis en este tema porque también este principio de presunción de inocencia, que qué bueno que ya lo tenemos en México, hasta acogido desde la propia Constitución, pues es un principio que nos protege a todas las personas, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir desde el INE con esta primera etapa para poner en marcha el voto de las personas que están en prisión preventiva. Ojalá que en el 2024 ya tengamos todas las medidas y elementos para poderlo hacer extensivo en todos los reclusorios de nuestro país. Y bueno, pues siempre desde el INE nos estamos sumando a cualquier avance que pues garantice los derechos políticos de la población. Y gracias, querido amigo Víctor Vivas, por la invitación a estar aquí. Ojalá que también este tipo de pláticas, de intercambios de ideas, pues le parezca interesante al público. Gracias. Al contrario, querida amiga, muchísimas gracias a ti por tu amable disposición, por tan extraordinaria exposición que nos regalaste hoy. Y pues expreso mis respetos para ti y para todas las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por último, señor senador Noé Castañón, ¿algunas palabras finales o alguna reflexión final para nuestro amado auditorio? Gracias, Víctor. Sí, primeramente, pues felicitar la amplia ponencia y conocimiento de mis compañeros ponentes aquí. Sin duda, este tipo de ejercicios ayudan a clarificar, a dar sustento, y pues para mí es importantísimo. En el Senado de la República estamos en ejercicios permanentes de parlamento abierto ahora. Estamos dando pues, la palabra a los expertos. En este caso, en la presentación de la iniciativa que hice, no se llevó a cabo un parlamento abierto porque la opinión de los expertos ya se dio a partir de una sentencia de quién más experto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quién más experto para cumplir esa sentencia que el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta iniciativa busca realmente regular, más allá de un precedente, en nuestra Constitución el derecho al voto de personas no sentenciadas y con sentencia ejecutorial. Y aquí finalmente me gustaría precisar lo que ha citado la Organización la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General 9 y en específico en el párrafo 14 de la Observación General número 25, que dice: si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito. Y la condena a las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. Y esto cobra también relevancia porque recordemos que nuestra Constitución, en convencionalidad, obliga el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Y así entonces, ahí encontraría la salvaguarda constitucional, el derecho al voto
de los no sentenciados con condena ejecutorial. Esto porque hay que justificar la motivación y fundamentación de la propia sentencia. No es que se estén inventando ahora un derecho progresista de la nada, sino que parte de la convencionalidad que ya impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo que la iniciativa nada más va a buscar es precisar que no sea por convencionalidad, sino que sea por constitucionalidad el ejercicio de ese derecho. Agradezco nuevamente la oportunidad. Muchas felicidades y felicidades al Tribunal Electoral de Quintana Roo y a su presidente, el magistrado Víctor Vivas, por esta magnífica oportunidad de acercarnos a la ciudadanía. Lo aprecio mucho, querido senador, en verdad te felicito por tan importante iniciativa. Y bueno, queridos amigos y amigas, con la extraordinaria participación de nuestros panelistas, damos por concluida la mesa final de Diálogos por la Democracia. En nombre de mis compañeras magistradas y de todas y todos quienes conformamos el equipo TECRO, les expreso mi más grande agradecimiento por habernos acompañado semana a semana. Espero que los temas abordados en cada una de las mesas de Diálogos por la Democracia hayan sido de su interés, pero sobre todo que hayamos abonado a la divulgación de la cultura democrática. El próximo año celebraremos el proceso electoral para renovar a las y los miembros de nuestros ayuntamientos del Estado, y desde este momento refrendo a todas mis paisanas y a todos mis paisanos quintanarroenses el compromiso inquebrantable de velar por la legalidad y la justicia electoral. Para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que me honro en presidir, pues ha sido un honor llevar hasta sus hogares estos diálogos por la democracia, y pues solamente les puedo expresar que quienes resulten vencedores en las urnas la siguiente elección, pues va a ser solamente el fiel reflejo de la voluntad que todas y todos, cada uno de ustedes también emitan en todas y cada una de sus sufragios. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Las invito y los invito a que continuemos juntos defendiendo a la democracia. Muy buenas tardes a todos.